Hola, bienvenidos mis amigos al canal de YouTube de Juan Cabezos. Como prometí en el vídeo anterior, voy a coger y a enseñarles el interior del Dédalo con toda la electrónica que lleva montada para su funcionamiento. Empezaré por la parte del barco más importante, que es la proa, donde se encuentra la mayor parte de la electrónica. En primer lugar tenemos aquí lo que es la tapa, que en su momento sería lo que cubriese la bodega de proa donde se encontraba el dirigible, y aquí, desmontando la tapa, detrás de ella podemos observar que hay un amplificador con dos altavoces de 8 ohmios y un amplificador con sus condensadores, con sus transistores. Y la función que tiene este amplificador es la de conectarla en la grabadora digital, donde está grabado todos los sonidos que lleva el buque, como es el gallo niebla, campana niebla, motor alternativo, motor diésel, una serie de sonidos, y lo que hacemos es que lo amplificamos, de forma que cuando el barco está navegando a una distancia de 40-50 metros, podemos oír perfectamente lo que es el sonido del barco. Y dicho esto, voy a pasar a enseñaros en el interior las partes que hay. Aquí tenemos la maquinilla. La maquinilla, que es la que hacemos para que suba y baje las anclas, está accionada por unos servos que a su vez llevan, como veis aquí, estos interruptores son microinterruptores, tanto de un sentido como de otro, que lo que nos hace es que las anclas puedan subir y bajar a criterio nuestro. Tenemos en esta parte de aquí, tenemos el receptor, un receptor con 8 canales de 2.4, y aquí tenemos una serie de interruptores que nos dan acceso a distintas partes de la electrónica. En este caso tenemos aquí lo que es el ventilador, que lo que nos hace es refrigerar el regulador electrónico, este que tenemos aquí, que es un regulador electrónico de 18C y de 40 amperios, suficiente para la motorización que lleva el barco, que ya enseñaré más adelante. Tenemos un circuito, aquí llevamos un circuito donde viene expresado todo lo que es las líneas que hay de conexiones, etc. En esta parte de aquí podemos observar, esta es la grabadora digital, donde llevan varias pistas, donde van grabadas lo que es los distintos sonidos que lleva el buque, y son accionados por este servo que tenemos aquí y uno de los canales. Si seguimos la marcha, a esta parte de aquí podemos ver que ahí tenemos el interruptor principal del barco, que es el que funciona a un voltaje, a un voltaje de 12 voltios. Bueno, el barco en sí lleva dos voltajes distintos. Lleva un voltaje de 12 voltios, la que es con el que utilizamos la propulsión del buque, y lleva también dos baterías de 6 voltios, que son las que alimentan lo que es la electrónica en cuestión de receptor y algunas otras partes del barco que se alimentan con ese voltaje, como las luces de a bordo, navegación, etc. Estas dos piezas que vemos aquí son los bornes de alimentación. A ver, el barco es bastante complejo a la hora de tener que cargar las baterías. Tendríamos que desmontar lo que es el castillo y el puente, y es bastante complejo el desmontar para acceder a él. Entonces se optó por montar dentro de lo que es una salida de batería de 12 voltios, donde desde aquí podemos alimentar y cargar baterías sin tener que desmontar medio barco. Estas piezas que veis aquí es para proteger los bornes por el peligro que lleva de un posible cortocircuito, entonces protegemos los bornes de las baterías. Bueno, y dicho esto, en el interior, hablar por ejemplo del regulador. El regulador es un regulador bastante potente, suficiente para la motorización que lleva, para evitar, ya que se encuentra cerrado, evitar una circulación de aire que pueda refrigerar. Tenemos aquí este electroventilador, que lo que hace es, mediante acceder a él mediante estos interruptores, se pone en funcionamiento y se deja durante todo el periodo de navegación del barco. Hay una serie de componentes. Aquí, por ejemplo, tenemos una regleta donde se encuentran el voltaje a 12 voltios y la alimentación de todas las piezas. Para los neófitos, los que desconocen el tema del modelismo radiocontrol a nivel, decirles de que, bueno,
En el regulador electrónico veis que tenéis dos cables, rojo y negro, que son positivo y negativo, y la salida hacia el motor, que como veis aquí, es en azul y en blanco. Bueno, y dicho esto, voy a enseñar la otra parte del barco, que es bajo el puente, donde se encuentra la bodega de carga, donde se encuentra tal. Aquí también hacer hincapié que el barco, una vez que fue lastrado para buscar su flotabilidad positiva, esto que veis aquí son unos lingotes de plomo que pesan 250 gramos cada uno, y su forma, la forma es de que buscar la posición en el que el barco esté estable, no tenga una escora ni nada. Y para ello pues se hizo antes unas pruebas de flotabilidad con los lastres, y una vez ya que estaban completamente acertado su lastre, pues se fijaron con silicona, como se puede ver aquí, para que no se muevan los lingotes. Y bueno, y dicho esto, por este lado de aquí podemos ver, como hemos comentado antes, la grabadora digital. Es importante saber de que, bueno, que tiene varias pistas y tal, entonces se programa anteriormente con el ordenador, y luego solamente tenemos que dar acceso con el botón al encendido, y ya nos está transmitiendo mediante el jack que lleva aquí en la grabadora al amplificador el sonido que va saliendo. Una serie de servos de acción para mover los microinterruptores, en acción de izar o largar anclas, y lo que es la maquinilla donde se encuentran las cadenas. Como podéis observar, todo es artesanal, están hechas con una serie de carretes. Esto que hay aquí que vemos es un metacrilato que le hice yo una bandeja, porque normalmente, a ver, cuando las anclas se elevan, las cadenas embarcan agua, y para evitar de que se mojara la electrónica, queda aquí en este receptor de aquí, y evitamos. Veis que a proa también hay una serie de lastres que no se encuentran nada más que en distintas partes. Volvemos a lo anteriormente dicho. La situación de que el lastre esté en esta posición es para que el barco tenga una estabilidad en su navegar. Y bueno, y dicho esto, ya vamos a pasar a la otra cubierta. Bueno, como estaba indicando, vamos a volver al centro del buque. Entonces aquí tenemos un autobote que en principio no se ha motorizado, pero está diseñado, como podéis comprobar aquí. Lleva su bocina en el interior para motorizarla y hacerla navegable. Todo lo que es el tema. De momento pues no se ha hecho, porque hay otras cosas más prioritarias, pero vamos, en un futuro se tienen que hacer también navegables los autobotes. Volviendo al centro del buque, lo más complejo, donde está la chimenea, donde se encuentra el puente, perdón, acércate aquí a esto. Tenemos la chimenea y tenemos en el interior dos dispositivos, en lo cual lo que hacemos es fabricar humo a través de unas resistencias que llevan en el interior. Me he dejado yo aquí esto. A ver, como puedes comprobar ahí, se encuentran dos dispositivos que llevan unas resistencias, y en el interior del circuito llevan unos cables que van conectados a una potencia de voltaje suficiente para que cuando se calientan esas resistencias, el líquido que fabrica el humo, que suele ser un líquido a base de aceites y de lanolinas, etcétera, produce el humo para que simula lo que es la máquina del motor. Y dicho esto, vamos a ver aquí el puente. Para quitarlo hay que desmontar los autobotes, y luego está sujeto mediante unos imanes como los que se hicieron, podéis comprobar, y esta es la parte que nos da acceso. Esos son los cables que veis, son los cables de las tomas de humo de la chimenea. Fírmalo aquí, que se vea la pieza completa, antes de ponerla bien en esta. En el interior lleva unos imanes, esos imanes que lo que hacen es que mantienen cerrado la pieza esta con lo que es el puente. Y ya accediendo al interior, tenía que haberlo desmontado antes, pero tenemos estas tapas que nos da acceso a la batería.
El barco se puede llamar que son algunas chuletas. Esta fotografía o microfotografía donde se ve el barco con una serie de rayas y de... Esos son unos números a los que yo los puse para saber la ubicación de cada LED de encendido del buque para poder ver lo que es la resistencia que lleva dentro de lo que hay. Si podéis observar en este lado, no sé si se ve muy poco, pero si veis aquí esta parte de aquí, enfócame aquí por favor, veis el mazo de cables que van de proa a popa y de servicios para dar servicio a todas las luces del barco y todas las conexiones. Estos cables que veis aquí, hay 150 metros de cableado de distinta sección, aunque esta sección es una sección de medio milímetro, que es la que utilizo para la iluminación de las distintas partes del barco, de lo que se refiere a los LEDs, a las luces del barco, tanto en luces de navegación como en las luces de posición. Bueno, levantamos la tapa esta y nos da acceso al hueco donde van las baterías. Están desmontadas porque está el barco en una situación de reposo. Aquí en el interior, en esta parte que es el centro, justo el centro del buque, se encuentran las baterías. Son dos baterías de 12 voltios y de 7 amperios. Las baterías, las tengo aquí ahora para enseñarlas. Las baterías llevan unas conexiones a los bornes y a su vez nos está haciendo el peso que corresponde a este sitio. Están ubicados aquí, están encajadas y encastradas para que no tengan movilidad ni nada. Bueno, y pasando ya por aquí, hay muy poco que enseñar ahí. Vamos a abrir lo que es las portillas y enseñamos la motorización del barco. Aquí tenemos el inconveniente de que no tenemos luz porque quité la... Bueno, intentamos explicarlo lo mejor que podamos para que lo entendáis. Mira, el motor que lleva es un motor de Robe, pero existen otros motores no tiene por qué ser precisamente de la marca Robe. Es un motor, como podéis comprobar, de bastante potencia. El tamaño del motor, si lo comparáis con mi mano, podéis observar el tamaño de mi mano y el tamaño del motor. Es un motor que tiene una potencia, tiene un par muy fuerte, pero una potencia muy lenta. Va lenta y suficiente para una navegación real, que es lo que se pretende o se pretendía hacer con el Dédalo. Que no fuese una lancha de fuera borda, que fuera un motor que desarrolle una potencia y una estabilidad y tal. Todo, quitando lo que es la bancada del motor, todo lo que es, a ver si podemos mirar el ensamble del eje de la bocina. Vale, sí, ahí. Bien. Mira, el eje de la bocina, lo que es el acople del cardan, está hecho en latón y está hecho en el interior. Está torneado, en el interior lleva una sección distinta a la que lleva lo que es el eje aquí abajo. Entonces, en el interior lleva un muelle pretensado, que lo que hace es que cuando la arrancada que hace el motor amortigua esa arrancada a lo que es el eje de la bocina. Bien, a derecha e izquierda tiene dos interruptores, que lo ponen aquí, el interruptor de luz de sala, este nos da acceso a la luz de sala, y este otro interruptor que tenemos aquí con una regleta, que también trabaja a 12 voltios a 7 amperios, va con la batería, nos da acceso al interruptor de apagar la luz de popa y todo lo que son los componentes de la electrónica que ahora veréis por popa. La parte de lo que es el eje, que ahora vamos a ver si lo podemos sacar un plano, intente sacarlo por este lado de aquí, por favor. Aquí podéis ver, a ver si... Bien, aquí podéis ver el eje de la bocina. A ver, como he dicho ya muchas veces, parece que me repito mucho, casi todas las piezas son artesanales. Concretamente, estas piezas, el eje de la bocina es de una varilla de tetracero, que para poder hacerla dúctil y poder roscarla, etcétera, tuve que pasar por calentarla al rojo fresa, terrajarla con la terraja correspondiente, etcétera, etcétera. Y lo que son lo que veis aquí, que es la bocina en sí, por donde pasa el eje, lleva dos casquillos con dos rodamientos
de bolas y está mecanizado mediante el torno, ¿vale? Aquí tenéis esta pieza de aquí abajo, es un recogedor de grasa, porque cuando levanta aquí, en esta parte de aquí podéis ver el engrasador. Esta varita que hay aquí, ahí se acopla lo que es. Normalmente yo utilizo una jeringuilla grande cargada de grasa. Normalmente uso vaselina, mejor que la grasa porque tampoco hay que ensuciar mucho. La grasa ensucia más que la vaselina. Engrasas con vaselina, engrasa todo lo que es el eje de la bocina y además que le da impermeabilidad a que no pueda penetrar agua dentro de lo que es el eje, pues lo tiene totalmente engrasado. Ya he hablado anteriormente de esta parte de aquí, que veis que es una especie de recipiente donde se deposita toda la grasa que sale o toda la vaselina que sale por aquí. Bueno, y dicho esto, ya en la parte de la parte de la bodega de popa, bajo la cubierta de vuelo, o la cubierta, pues aquí tenemos una serie de. Aquí van dos baterías que se